Listo, buenas noches para todos. Nosotros vamos a presentar las generalidades de la leucemia mieloide aguda. Esta presentación fue hecha por María Paula Muriel y por mi persona Manuela Polanía con asesoría del doctor Rommel Segura Galvis. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar un poco, una introducción a la leucemia. Entonces tenemos que la leucemia mieloide aguda, también conocida como LMA, es una neoplasia hematológica maligna que se va a caracterizar sobre todo por la proliferación de clones descontrolada de precursores mieloides inmaduros, también conocidos como los blastos. Estos se van a acumular en la médula ósea, van a desplazar la hematopoiesis normal y va a generar una disminución en la producción de eritrocitos, de leucocitos funcionales y de plaquetas. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque es una enfermedad que primero es de rápida progresión y segundo es de alta mortalidad si no se llega a diagnosticar a tiempo, además de que su presentación clínica suele ser muy inespecífica y puede retrasar el diagnóstico si no se tiene, digamos que un alto índice de sospecha. Sin embargo, pues digamos que un reconocimiento temprano y un manejo adecuado pues pueden mejorar significativamente el pronóstico, especialmente pues con determinados subgrupos que ya vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces primero vamos a hablar de la epidemiología. En estas primeras gráficas podemos ver el comportamiento de probabilidad de supervivencia según el tiempo de diagnóstico en niños y adolescentes en Colombia. ¿Y qué es lo que podemos observar? Y lo que se espera, que entre más temprano se diagnostique la leucemia mieloide aguda, mejor pronóstico va a tener el paciente. En estas segundas imágenes, en la primera podemos comparar los rangos de edad. ¿Y qué es lo que observamos? Que la leucemia mieloide aguda es más frecuente en adultos mayores, generalmente a partir de los 60 años, y que aumenta con la edad. Entonces, se espera que entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes estén afectadas. Y como mencioné, es, esta incidencia aumenta con la edad y se espera que hayan 15 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en mayores de 75 años. En esta otra gráfica podemos ver que en Colombia del 2024 la mayoría de los casos nuevos de leucemia mieloide aguda se clasificaron como de alto riesgo. Esto nos refleja que gran parte de los pacientes debutan con características pronósticas desfavorables. Y en la otra gráfica podemos comparar los géneros y nos muestra que los hombres son los más afectados en la leucemia mieloide aguda. Ahora, en cuanto a la etiología, es importante aclarar que este es multifactorial. Sin embargo, se habla principalmente de la genética, en el que están involucrados gran cantidad de genes, pero principalmente se podría hablar del FLTR, el P57, el P53 y el RUNX1. Y en cuanto a la leucemia promielocítica, esta sí tiene un gen que está muy relacionado y es de gran importancia para tener en cuenta el tratamiento y el pronóstico. Y es el gen PML-RAR. Este, ¿qué es lo que hace? Se va a pegar al ADN e impide la diferenciación celular. Por lo tanto, se van a acumular los promieloblastos. Y los promieloblastos eh, empiezan a agregar la mieloperoxidasa. Al esta agregarse se van a generar los bastones de Auer. Cuando estos bastones de Auer salen a la sangre, van a activar la cascada de coagulación, llevando a una coagulación intravascular diseminada y por tanto a la muerte. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, como ya mencionó anteriormente mi compañera, pues esta enfermedad digamos que es multifactorial. Van a intervenir aquí factores genéticos, enfermedades previas y exposiciones ambientales. Entonces, digamos que lo primero que tenemos es que haya un trastorno preexistente,
como los trastornos hematológicos, como el síndrome mielodisplásico o los trastornos mieloproliferativos, que lo que van a hacer es generar inestabilidad genética progresiva. También tenemos síndromes genéticos como la anemia de Fanconi o el síndrome de Bloom, que lo que van a afectar es el mecanismo de reparación del ADN. Luego también tenemos pues factores ambientales que van a generar una lesión en el ADN, como la exposición a benceno, el cigarrillo, la radiación ionizante y quimioterapias previas que haya tenido el paciente. Y por último, digamos que también influye la edad avanzada, el sexo masculino y antecedentes familiares. Entonces, digamos que todos estos elementos favorecen la acumulación de mutaciones que van a alterar la proliferación y la diferenciación celular. En cuanto a la fisiopatología como tal de la leucemia mieloide, tenemos que, como ya habíamos dicho, pues es una neoplasia hematológica que se va a originar en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoyética, más específicamente de un progenitor mieloide, pues porque estamos hablando de leucemia mieloide. Entonces, pues más específicamente un progenitor mieloide, conocido como mieloblasto también, que va a adquirir una serie de mutaciones somáticas. Entonces, pues digamos que estas mutaciones pueden surgir de manera espontánea o asociadas al envejecimiento o a exposiciones como la radiación, la quimioterapia o sustancias tóxicas. En etapas iniciales, pues estas alteraciones pueden lograr un estado que se conoce como la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, que también se les llama CHIP, en el cual existe una expansión de clones celulares, pero no genera manifestaciones clínicas evidentes. Entonces, las primeras mutaciones, que se van a llamar mutaciones fundadoras, van a afectar genes reguladores epigenéticos como los que están aquí, no sé si ven, pero estos primeros que son el DNMT3A, el TET2 y el ASXL1. Estas alteraciones van a modificar como tal la metilación del ADN y la estructura de la cromatina. Y pues esto le va a dar a la célula una mayor capacidad de autorrenovación y digamos que también una cierta ventaja proliferativa con respecto a las demás células. Pero pues en esta fase aún se conserva la capacidad de diferenciación de la célula. Con el tiempo, estas células que ya mutaron van a adquirir mutaciones adicionales en diferentes vías funcionales. Entonces, algunas afectan la diferenciación celular, como las mutaciones en RUNX1 o el CEPA, que van a generar un bloqueo en la maduración. Otras van a afectar la señalización intracelular, como el FLT3, que había hablado mi compañera, o las mutaciones en el RNSA, que aumentan la proliferación como tal. Y también existen mutaciones metabólicas como las del IDH1 e IDH2 que van a alterar la regulación epigenética y el metabolismo. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, se paró. Eh, no sé en qué parte se paró exactamente. Ibas La por parte de las... epigenética que estaba explicando lo del IDH. Ok, listo. Entonces, pues estas son mutaciones metabólicas como el IDH1 y el IDH2, que como tal lo que van a alterar pues es la regulación epigenética y el metabolismo celular. Entonces, digamos que este proceso da lugar a la evolución clonal, en la que diferentes subclones van a competir entre sí hasta que uno adquiere ventajas suficientes para predominar sobre los demás. Entonces, cuando se acumulan muchas alteraciones, se generan las células madre leucémicas, que van a tener la capacidad de autorrenovarse indefinidamente, de proliferar activamente, de resistir a la apoptosis y de mantener la enfermedad. Ya para este punto, pues se integran dos procesos fundamentales. El primero es el aumento de la proliferación celular y el otro es el bloqueo de la diferenciación.
y como resultado, pues se produce una acumulación de blastos inmaduros que no cumplen funciones normales y que expanden la médula ósea y se expanden hacia la médula ósea y hacia la sangre periférica. Y pues esta proliferación descontrolada va a desplazar a las células hematopoyéticas normales y genera un fallo en la médula que se caracteriza pues por anemia, por neutropenias, trombocitopenias, lo que explica como tal las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y aparte de la progresión de la leucemia, también digamos que se va a ver influenciada por el microambiente como tal de la médula ósea. Digamos que este nicho también va a sufrir alteraciones como cambios en la adhesión celular, inmunosupresión y modificaciones en la señalización por citoquinas. Entonces, las células leucémicas interactúan con este entorno a través de diferentes vías, como la E-selectina, como la Notch, e incluso pueden modificar este nicho para favorecer su propia supervivencia. Y ya por último, pues está el estado inflamatorio que también juega un papel muy importante porque en mutaciones como la TET2 se asocia a un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina 8 y el envejecimiento también va a contribuir a un estado inflamatorio crónico y va a favorecer aún más la expansión clonal y la progresión de la enfermedad. En cuanto a los síntomas de la leucemia, pues digamos que lo podemos organizar en varios síndromes, por así decirlo. Entonces, primero tenemos un síndrome constitucional, donde los pacientes van a llegar con astenia, adinamia, pérdida de peso, anorexia. Está el síndrome anémico, donde los pacientes llegan con fatiga, con palidez, con disnea. Los síndromes hemorrágicos, donde llegan con petequias, con equimosis, con sangrado gingival. El síndrome infeccioso, pues, que llegan con fiebres e infecciones recurrentes, y finalmente los signos de infiltración como la hepatosplenomegalia. Es importante resaltar aquí que cuando nos llega un paciente con fiebre, anemia y sangrado, nosotros se debe generar una alta sospecha clínica de una posible leucemia. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Tenemos dos clasificaciones. Esta es la clasificación antigua, que es por la FAB, en la que dividen la leucemia mieloide aguda en 7 subtipos según el linaje celular predominante y el grado de maduración del blasto. Entonces tenemos que desde la M0 hasta la M3 representa la progresión de la serie granulocítica desde blastos sin diferenciación, en el que es muy difícil diferenciar el linaje, hasta blastos muy inmaduros y promielocíticos y promielocitos anormales. En cuanto a la M4, nos muestra una combinación mieloide y monocítica. La M5 tiene un predominio monocítico con proliferación incontrolada. La M6 se refiere a la línea de los eritrocitos y la M7 a la línea de los megacardioblastos, es decir, a la línea plaquetaria. Sin embargo, esta clasificación no tiene implicaciones pronósticas ni terapéuticas, por lo que la OMS decide hacer una nueva clasificación. Entonces, para esta lo que se hace es pedirle pruebas genéticas a los pacientes para identificar qué tipo de anomalías tienes y de esta manera poderlo clasificar en grupos, como la leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recurrentes, la leucemia mieloide aguda con cambios displásicos o neoplasias displásicas mieloides relacionados con la terapia, leucemia mieloide aguda no especificada de otra manera, con sarcomas mieloides o relacionadas al Down. Entonces, teniendo en cuenta estas clasificaciones, se puede categorizar en favorable, intermedio o adverso, y esto sí nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a manejo, lo vamos a explicar más adelante. Bueno, digamos que en cuanto al diagnóstico, lo más importante, pues, o una de las cosas más importantes es la presentación clínica, porque es como a nosotros nos va a llegar el paciente a la clínica, ¿cierto? Y digamos que es lo que nos va a dar a nosotros la sospecha de que debemos empezar a hacer estudios. Entonces,
¿Por qué va a consultar normalmente el paciente? Por fatiga progresiva, por una fiebre persistente, por sangrados o hematomas espontáneos. Y al examen físico, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Palidez, petequias y hepatoesplenomegalias. Digamos que todos estos síntomas nos van a orientar hacia una patología hematológica y pues nos permite iniciar estudios confirmatorios de manera oportuna. Continuando con el diagnóstico, lo siguiente que se puede realizar es un hemograma y frotis de sangre periférica. Aquí que vamos a encontrar leucocitosis a expensas de los granulocitos, citopenias por los eritrocitos y las plaquetas, y en el frotis esperamos encontrar mieloblastos. Para confirmar tienen que ser mayor al 20%. Y en la leucemia promielocítica se esperan encontrar los bastones de agua. También podemos hacer aspirado y biopsia de médula ósea para confirmar. También esperamos encontrar blastos mayor a 20%. Eh, Podemos hacer citometría de flujo con inmunofenotipo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que se hace es poner anticuerpos contra los marcadores eh, de membrana de las células mieloides, y este nos sirve para determinar el tipo de leucemia. Entonces, para confirmar que es del linaje mieloide, esperamos encontrar al menos 2 marcadores panmiloides, que son los que están subrayados en amarillo. Y ya los otros marcadores nos van a indicar de qué línea sería. Entonces, por ejemplo, si sale con marcador CD14, esperaríamos que sea del linaje monocítico. También se pueden hacer pruebas adicionales como el cariotipo y FISH. Este lo que hace pues, es revisar los cromosomas completos y nos permite detectar alteraciones para el pronóstico y la clasificación. Y el FISH va a completar el cariotipo. Para evaluar complicaciones podemos hacer una radiografía de tórax, en esta que podemos encontrar opacidades focales, opacidades difusas, signos de hiperleucocitosis. También podemos encontrar derrames pleurales, infiltrados en vidrio desmerilado. También podemos encontrar leucocitosis pulmonar y masas mediastinales. También se puede hacer punción lumbar, y se hace para evaluar si hay mieloblastos y estadificar el compromiso del sistema nervioso central, y de esa manera conocer el pronóstico del paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento, se empieza con el sistema de inducción, y en la gráfica podemos ver que se clasifican como favorable, intermedio 1, intermedio 2 y adverso. Para favorable y los intermedios se recomienda la terapia estándar o el FLAG-IDA. ¿Y de qué es la terapia estándar? Es el 7+3, que el 7 son 7 días de citarabina y 3 días de antraciclina. El FLAG-IDA se compone de fludarabina, citarabina e idarubicina. Para el adverso se recomienda un FLAG-IDA o se recomienda un ensayo terapéutico. Si no, se podría usar el CPX 351, que es el venotoclax. Para la leucemia promielocítica, el que más se recomienda es el ATRA más ATO. El ATRA es ácido transretinoico y el ATO es arsénico. Entonces, después de la terapia de inducción, lo que vamos a hacer es un aspirado y una biopsia control 7 días después de completar el esquema pues, de inducción, y un segundo control cuando se haya normalizado el conteo plaquetario y de neutrófilos. Entonces, dependiendo de estos resultados, vamos a categorizar el paciente.
en remisión completa sin enfermedad residual medible, que significa que hay menos del 5% de blastos, pero las pruebas sensibles no detectan la enfermedad residual. La remisión completa, que hayan menos del 5% de blastos. La remisión completa con recuperación hematológica incompleta quiere decir que hay un conteo de blastos menor al 5%, pero la línea de trombocitos y granulocitos todavía no ha respondido. Tenemos la remisión parcial, que significa que todavía no llega a ser menor al 5%, pero sí disminuyó más del 50%. Entonces, un ejemplo es que el paciente inició con unos blastos al 80% y cuando se hace el aspirado y la biopsia control encontramos un 21%. Entonces, bajó más de la mitad, pero aún no cumple la categoría de menos del 5%. Y la enfermedad refractaria, que es que no cumple con ninguno de los criterios de remisión. Y para terminar el tratamiento tenemos la terapia post-remisión, que se puede hacer la consolidación, que sería continuar con los ciclos de quimioterapia, o el trasplante. ¿Qué debemos tener en cuenta para el trasplante? La edad, qué tan funcional sea el paciente y el perfil de riesgo, es decir, si es favorable, intermedio o adverso. Se recomienda sobre todo para el adverso. ¿Por qué? Porque estos no responden muy bien a la quimioterapia y son de peor pronóstico. Bueno, en cuanto al pronóstico, digamos que hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es la citogenética, digamos que dependiendo de la alteración en los cromosomas, pues vamos a tener un pronóstico más favorable y uno menos favorable. Entonces, pues en los favorables encontramos alteraciones tenemos translocación entre los cromosomas 8 y 21, translocación o inversión del cromosoma 16, translocación entre los cromosomas 15 y 17. Digamos que las personas que tienen estas alteraciones suelen tener un pronóstico más favorable que estas que ya vamos a hablar, que son la de lesión o pérdida de parte del cromosoma 5 o 7, translocación o inversión del cromosoma 3, translocación entre los cromosomas 6 y 9, translocación entre los cromosomas 8 y 16 y translocación entre los cromosomas 9 y 22, que están relacionados a un pronóstico menos favorable y a una respuesta menos favorable al tratamiento también. También debemos hablar de mutaciones genéticas como tal. Las de peor pronóstico, la FLT3, que si han estado pendientes, pues se han dado cuenta de que la hemos mencionado mucho en esta presentación, está relacionada con un peor pronóstico, al igual que todas estas, y los que están relacionados con un mejor pronóstico, la NPM1 y el CEPA, el CEPA. Y algo que está muy relacionado con el pronóstico también va a ser la edad de los pacientes. Como habíamos mencionado al inicio de la presentación, digamos que las personas de 60 años pues suelen presentar un peor resultado que digamos que en comparación con personas más jóvenes. Pues ¿por qué? Porque son más propensas a tener anomalías cromosómicas, mutaciones genéticas, además pues suelen estar relacionados con patologías digamos que concomitantes, entonces pues pueden estar aparte, sí, cursando con otra patología, entonces pues digamos que suelen tener un peor pronóstico en cuanto al tratamiento. En las complicaciones, digamos que las principales o las más importantes son las infecciones severas o las sepsis, pues como estos pacientes quedan tan inmunosuprimidos y si a eso le suman pues la quimioterapia, digamos que tienen una neutropenia muy profunda y suelen hacer infecciones muy recurrentes, generalmente por bacterias o por hongos, y digamos que las infecciones también suelen ser la principal causa de muerte en estos pacientes. También tenemos hemorragias mayores por la trombocitopenia, por trastornos de la coagulación. Los sitios más críticos en los que se suelen ver afectados es a nivel del cerebro, a nivel de los pulmones y a nivel del aparato digestivo.
Y también suelen tener falla multiorgánica que puede ser consecuencia de la misma sepsis o de las coagulaciones intravasculares diseminadas o del síndrome de lisis tumoral y suelen estar relacionadas con falla renal, con falla hepática y con shock. Por último, en cuanto a la prevención, digamos que no es muy prevenible esta enfermedad. Se pueden hacer ciertas cosas para evitar como tal, como evitar como minimizar lo más posible el riesgo. Entonces, pues, digamos, evitar exposiciones como a la radiación ionizante, sustancias como el benceno, que hablábamos que estaban muy relacionadas también, el estilo de vida como el tabaquismo, que también hablábamos que era un factor de riesgo importante, pero en la mayoría de los casos, digamos que no son prevenibles. Lo que sí se puede hacer es una prevención en los grupos de alto riesgo, por ejemplo, aquellos que tengan el síndrome mielodisplásico, que tengan antecedentes de quimioterapias. En estos pacientes, pues digamos que se puede hacer una prevención, pero como tal, yo creo que la prevención está más enfocada en aquellos pacientes a los que ya se les ha diagnosticado como tal una leucemia mieloide aguda, que como tal no va a ser prevenir la enfermedad porque la enfermedad ya la tienen, sino que se va a enfocar más en reducir la mortalidad. Entonces, pues a estos pacientes se les puede dar profilaxis antibiótica en casos de neutropenia, se les puede dar manejo temprano de la fiebre, prevención de la lisis tumoral, control de las coagulopatías. Digamos que el objetivo no es reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. También es importante hablar del tamizaje, que en la presentación no está, pero es porque, digamos que no existen pruebas como tal que me ayuden a tamizar a los pacientes, sino que, como hablábamos, la mayoría cuando llega la detección de la enfermedad ya está en una etapa o muy avanzada, entonces los pacientes acuden sobre todo por los síntomas que ya le están generando la enfermedad como tal. Entonces, generar un tamizaje, pues digamos que ahorita no hay. Y ya, esas son las referencias que utilizamos y listo. Muchas gracias.